Listo, perfecto. Entonces, decía que las anteriores eran herramientas que estaban diseñadas para participar en la vida administrativa. Ya haré especial mención a esas herramientas que obedecen también a unos modelos particulares de unos, bueno, yo no le diría incluso modelos, sino enfoques particulares de desarrollo. No podemos tampoco dejar de lado estas que ustedes en algún momento también mencionaron, herramientas en derecho que también fueron mencionadas en el video. Herramientas como el derecho de petición. Bien, decía que también existen estas herramientas en derecho que no podemos dejar de lado de mencionar, que también son formas de participación porque permiten reivindicaciones, pues, evidentemente de derechos fundamentales, pero también visto desde una perspectiva, perdón, desde una perspectiva más amplia en el sentido de la reivindicación de derechos sociales, económicos, culturales, incluso derechos ambientales. Decía que existe, por ejemplo, el derecho de petición, que es una solicitud de información, o existen también otros que complementan, como queja, reclamo. En realidad son solicitudes de carácter respetuoso ante organizaciones privadas o ante poderes públicos, y toda autoridad está obligada a responder este derecho de petición en plazos determinados. La acción de tutela es un mecanismo de reivindicación de derechos que se interpone ante un juez para, perdón, no reivindicar, amparar derechos cuando se sienta que que un derecho fundamental está siendo vulnerado. Están las acciones de cumplimiento, que son recursos por las que una persona natural o jurídica puede solicitar que se haga efectiva una norma o un acto administrativo. Acciones populares o de grupo, que son recursos a los que se pueden recurrir eh, para proteger o defender intereses de carácter colectivo, patrimoniales, del medio ambiente, del trabajo, entre otros. Y también está, últimamente, cada vez más se hace más énfasis en la protección de los derechos del buen nombre, de resguardar el acceso y el conocimiento de sus datos personales, tanto en entidades públicas como en privadas. Entonces, decía que también ya hay que plantearse cómo se establecieron mecanismos de participación en instancias de planeación y de ejecución de política pública, tanto en el ámbito territorial como nacional. Por ejemplo, existen, de hecho, obviamente muchos de estos son ilustres desconocidos. eh, Uno no puede hablar de intencionalidades en términos de política pública, pero sí es cierto que no se sabe, por ejemplo, que existen em, delegados o representantes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Planeación, para que vean que hay unos enfoques bastante grandes de desarrollo que también van aterrizando hacia otro tipo de participaciones en instancias de planeación, como lo que ustedes mencionaron, presupuestos participativos. Mm, Cuando estamos hablando, o por qué hago una mención particular de este enfoque de desarrollo, eh, sobre todo de enfoque de desarrollo territorial, de carácter territorial, porque también con la mirada, con la introducción de unos modelos particulares de desarrollo que buscan resaltar la multidimensionalidad del territorio, es decir, de espacios geográficos donde confluyen unas dimensiones ambientales, efectivamente, pero también económicas, también que incluyen a la sociedad en términos sociales, culturales, em, eh, y ambientales, creo que lo estoy reiterando, si no me corrigen, por favor. Esas dimensiones se reconocen y se invita a las poblaciones, a las comunidades, a estar dentro de esas instancias que van a tomar en determinado momento. Entonces, decía que esas instancias, ese enfoque territorial, sobre todo, también plantea, comienza más o menos desde, bueno, es un modelo europeo que se instala dentro de las políticas agrícolas
comunes, sobre todo en los años 80, que acá en Colombia comienza a llegar a partir de los años 90, que desde los 2000 se instala dentro de todas las nuevas visiones de desarrollo, insisto, reconociendo esa multidimensionalidad del territorio, generando, pretendiendo generar cambios positivos para el campo. No solamente la intención del desarrollo territorial, y aquí también apelaría a su experiencia, porque la intención o como está formulado ese enfoque territorial implica no solamente la delegación de funciones desde los niveles centrales de la administración, sino también de tomar en cuenta las diferentes posiciones de las sociedades que se ven afectadas por esas decisiones. En el caso colombiano ha ocurrido algo que es muy, bueno, particular porque se ha tratado de relevar esa territorialidad, pero muchas veces las acciones siguen siendo, las decisiones, perdón, siguen siendo tomadas desde instancias centrales. Y la territorialidad en algunas instituciones y en algunos casos, en algunos han sido corregidos, en otras se mantienen, se plantea como como un simple acto de presencia estatal. Entonces, desconoce la multidimensionalidad del territorio y lo que hace es reforzar una mirada central que supuestamente es lo que trata de combatir. Sin embargo, dentro de estos sistemas territoriales estaba justamente eso que estábamos hablando de bueno, aquí estaba de los consejos municipales de desarrollo rural, y me llamó mucho la atención de esa intervención que hacían porque efectivamente es una delegación de poder, es un instrumento de participación, pero ha tenido también comienza a verse las grietas dentro de tratar de imponer esos modelos, porque se transfiere poderes de decisión de conformación hacia las autoridades locales, aún estando, digamos, un marco general en el que no solamente son los gremios los que eligen delegados, sino también las comunidades. Y aquí hago la relación con lo que incluso el mismo ministerio en el video que acabamos de ver de gobierno recalcaba, la necesidad de una organización. La última herramienta a la cual me gustaría referirme, ya que también acá lo mencionaron en términos de el acercamiento a otras formas no tradicionales. Bueno, esos lenguajes también han cambiado. Antes se hablaban de las formas tradicionales de producción, ahora se habla de esas mismas formas tradicionales de producción como formas alternativas de producción en contraposición a unas formas convencionales de producción. Y dentro de esas formas alternativas, que en realidad lo que hacen es recuperar algunas prácticas que incluyen a poblaciones que anteriormente se consideraban atrasadas, vulnerables, perdón, pero que ahora se reconocen su dimensión y su integración con el medio, sobre todo con el medio ambiente, y con las necesidades de mantener unas soberanías alimentarias, se les ha reconocido, y digamos que de forma cada vez más presente, pero todavía muy tímida, están los sistemas eh, participativos de garantía, que son sistemas desarrollados a través de relación y participación directa entre productores, consumidores y miembros de la comunidad, sobre todo cuando estamos hablando de tipos de producción que están más enfocados a formas, insisto, no convencionales de agricultura, de producción, de agricultura. A mí me cuesta a veces todavía hablar de agricultura animal. Yo trataría primero de separarlo de la producción, pero como todavía es tan presente en Colombia, voy a utilizar esos términos, tanto de producción agrícola, perdón, como de producción pecuaria. Entonces, cuando estos sistemas están más enfocados a otras formas, como la agroecología, como formas tradicionales de producción de los raizales, de las comunidades afro, negras, o de las comunidades étnicas o indígenas, estos sistemas son bastante efectivos, sobre todo en términos de tratar de articular mercados, de robustecer más bien
los mercados locales tratando de acortar esas cadenas de producción para evitar impactos sociales y ambientales bueno, que muchas de esas prácticas convencionales todavía mantienen. Y con esto nos vamos a esta tercera parte, que es el ejercicio de control político y social, sobre la cual evidentemente también, como en todas las secciones, hay unas preguntas orientadoras. Entonces voy a permitirme nuevamente presentarlas, porque es ya esa dimensión, esa tercera dimensión, que ya nos habla del control, de la participación para el control de las acciones públicas. Entonces, voy a presentar, conocen ya el mecanismo, entonces hago la presentación y la pregunta es esta. ¿Qué se trata de evitar o de mejorar cuando se invita a la sociedad a participar? Sigo haciendo la claridad de que estamos hablando aquí de la órbita del ejercicio público, del ejercicio de las instituciones públicas. ¿Qué se trata de evitar o de mejorar cuando se invita a la sociedad a participar en estos mecanismos? Bien, como ustedes ya podrán estar analizando lo que están, los resultados que se van proyectando, efectivamente hay unos que parece que ni giran, y de hecho fue de los primeros que empezaron a surgir ahí, y sigue siendo central la participación ciudadana, pero casi a su mismo nivel han estado, comienza a surgir otros términos de control, digamos que en términos de evitar eh, a la corrupción, la inequidad, el cumplimiento, y se trata de mejorar entonces esos instrumentos eh, en términos de aumentar el poder de la sociedad dentro de dentro de la administración pública. Como vamos cerca de la mitad de las participaciones, voy a pasar al siguiente. Y es una pregunta, yo sé que es muy difícil, pero los invito a reflexionar al respecto. Y es esto: ¿qué hace falta, según ustedes, en términos muy cortos, en una palabra? Ojalá que pudieran concretarlo en una palabra. ¿Qué hace falta para hacer más, pongámoslo entre paréntesis, eficiente la gestión de lo público? Miren cómo acá lo interesante es que hay varios adjetivos que hablan del individuo, de la posición del individuo frente al otro. Por eso cuando habló alguien hace un momento de la recuperación de lo público, es fundamental para poder avanzar como sociedad. La palabra compromiso, honestidad, transparencia son las que más están ahí, son las que más están presentes. Ahí también salen muy cercanas ética, conciencia, valores, mm, responsabilidad. Tal vez esa intencionalidad, o más bien esa mirada de una sociedad que se basa no sobre sobre la culpa, más bien sobre la responsabilidad, sino sobre la culpa, ha llevado a este tipo de posiciones. Y lo digo porque en la culpa es muy fácil redimirla, la culpa se redime. Se hace algún acto y queda anulado el fallo. Ese dicho popular del que reza, que el que peca y reza empata, está muy anclado dentro de la sociedad y deja de lado que cuando se asume la responsabilidad, se asumen las consecuencias, y la responsabilidad, vuelvo e insisto, se asume y se corrige. No es simplemente ejercer un acto de expiación, sino es un acto de corrección. Por eso, muchas gracias por la participación. Insisto, elementos centrales que nos invitan incluso a reflexionar sobre nuestra posición frente a la sociedad. Cuando estamos hablando entonces aquí, y vamos a la tercera parte, que es el ejercicio de control político y social, primero tendríamos que detenernos en algo, en dos fenómenos particulares de la actividad política que ustedes nombraron muy claramente uno,
Sin embargo, hay otro que está muy asociado y son estos fenómenos de clientelismo por un lado y de corrupción por el otro lado. Hay que entenderlo, hay que hablar, son temas un poco que pueden ser un poco espinosos, controversiales, pero son dos fenómenos frente a los cuales los que hemos trabajado en campo nos enfrentamos casi que cotidianamente. Pero hay que entender qué es eso. El clientelismo es una apropiación privada de recursos oficiales, es decir, recursos públicos, con unos fines netamente políticos. Y hay dos tipos de actores en esta relación asimétrica. Un patrón que ofrece favores burocráticos y protección y unos clientes que en contraprestación a su voto, a su transferencia de su poder político, reciben esos favores burocráticos, pero que al hacerlo están consolidando una lealtad política y una prestación de servicios a ese patrón. Por el otro lado, está el fenómeno de la corrupción, que es un intercambio oculto para obtener una ventaja indebida. Aquí habría que hablar de percepciones, estos son tomados de, bueno, el anterior, Fernán González, es el que ha desarrollado los estudios, bueno, algunas partes de los estudios sobre clientelismo, e incluso sostiene que si no fuera por el clientelismo, y esto lo lanzo también como un elemento que sirva para el debate, muchas comunidades y muchos individuos no tendrían acceso a la prestación de los servicios del Estado. Ya haré la claridad. Primero, diferenciémoslo de la corrupción, entendiendo que en la corrupción hay unos actores también, ya los veremos, pero es un fenómeno que es mucho más simétrico, porque generalmente es un pacto entre élites. Generalmente, no únicamente, porque primero partamos de esto, hay unas percepciones sobre la corrupción, una percepción blanca, según algunos autores franceses, Cartier-Bresson entre ellos, dice que la corrupción es blanca cuando la sociedad sabe que existe, pero realmente todos, digamos, es un mecanismo más y es un mecanismo que termina por ayudar a una parte de la población. Eh, Hay una corrupción gris en las que sobre todo hay una parte de la élite que condena unos hechos, pero otra parte o los ignora deliberadamente o los acepta. Por lo tanto, hay una división entre la sociedad sobre si realmente el acto es condenable o no y la percepción negra, que sería esa percepción donde todo el mundo está de acuerdo con que el acto no solamente es reprensible, sino también debe ser castigable. Ahora, la percepción también de una sociedad frente a la corrupción, eh, digamos, es más tolerante frente a la corrupción cuando la percepción de la justicia, o más bien, cuando se percibe que la sociedad es muy injusta. Un ejemplo de la corrupción blanca sería en estos estados totalitarios donde hay un mercado negro y todo el mundo sabe que existe ese mercado negro que alimenta a unas dinámicas económicas, pero que es la única forma de conseguir bienes primarios, por ejemplo. Una gris, lo que pasa muy generalmente en Colombia con las obras públicas, porque hay unos que dicen, bueno, se enriquecen, está bien, pero por lo menos hacen la carretera. Y unas negras cuando ya hay un acuerdo social sobre que eso es intolerable, por ejemplo, cuando se descubre con mucho horror que los recursos para la alimentación de los niños o de poblaciones vulnerables se desvían con fines netamente privados. Aquí, entonces, estamos hablando de tres tipos de mercados de la corrupción. Un mercado legislativo, que es cuando se legisla en función de unos intereses privados particulares para que haya esa apropiación indebida de los recursos públicos. Uno administrativo, que puede ser grande, como por ejemplo en las grandes obras de infraestructura, en las que una parte de la élite se ve beneficiada, pero también hay una corrupción administrativa pequeña, que son esas pequeñas cosas como por ejemplo el billetico que hay que pasarle, las 100.000 razones que le pasa a uno a un policía para que no le cobre una multa. Miren que también están ese tipo de cosas. Y hay un mercado privado de la corrupción en donde generalmente son dirigidos más a sectores comerciales, donde hay sectores que se ponen de acuerdo, se cartelizan, forman un grupo que no permite que entren o que salgan, se ponen de acuerdo en precios para aumentar el precio sobre todo de un bien y no dejar entrar otros competidores. Ahora,
les hablaba de unos actores. Les recuerdo que en la corrupción hay dos grandes actores, hay dos actores, un patrón, que es el que accede a los recursos públicos, accede a los puestos públicos, y un cliente que le suministra en parte ese poder por medio de servicios, por medio del voto y de servicios. Aquí hay tres: un mandante, son los electores, que eligen a un mandatario, pero el mandatario traiciona la confianza que le dio el mandante para beneficiar a un tercero. Generalmente también el mandatario termina beneficiándose de esos actos. Ahora, el mismo artículo 270 de la Constitución nos dice que para evitar eso tiene que haber una transparencia en la gestión. Y para ello la ley organizará, los invito a leer conmigo, la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los niveles administrativos y sus resultados. Acá entonces, digamos que lo más natural es que se piense que estas acciones, que la vigilancia pública de los recursos es una órbita exclusiva de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, que la Procuraduría vigila los actos administrativos. Creo que aquí la gran mayoría habrán tenido que, bueno, tenemos, o todavía como funcionario público también soy yo sujeto, y los que realizan, siendo privados, realizan acciones públicas, somos sujetos de vigilancia por parte de lo que coloquialmente se les decía las asustadurías. Sobre todo la Procuraduría en términos de los actos administrativos, y la Contraloría en términos de la utilización de los recursos fiscales. El principal instrumento que introduce este artículo 270, voy a tratar de concretar en esta hora las dos dimensiones para dejar un espacio más grande para un pequeño trabajo en grupo. Me han contado que ustedes han trabajado en grupo muy eficientemente, entonces para llevarlo a un debate suficiente amplio donde puedan salir todas estas inquietudes que, sobre todo entre esta sección y la siguiente, comienzan a surgir. En esta, porque estamos hablando de la utilización de esos recursos públicos, de las acciones y de las responsabilidades que se tienen frente a la sociedad. Decía entonces que el principal instrumento que se genera para ese control, aparte obviamente de esos presupuestos participativos, de esas instancias de participación que tienen injerencia en el diseño y en la gestión en el diseño, no tanto en la gestión, porque eso obedece a una dimensión más administrativa, sino al diseño y planeación de la utilización de los recursos públicos, como estos consejos de los cuales hemos hablado, pero el principal instrumento que se creó para ello fueron las veedurías ciudadanas, que evidentemente pueden ser constituidas por ciudadanos de forma organizados, que se legalizan frente a las personerías, sobre todo en ámbitos municipales, o las cámaras de comercio local, y que tienen funciones de prevención y funciones de control posterior, porque incluso tienen capacidad de presentar informes a las entidades o a los organismos de control del Estado. Aquí también hay que decirlo, y voy a dar también un poco la palabra en este espacio para que ustedes se expresen a partir de estos elementos que les estoy dando. Todos aquellos instrumentos que aumenten la transparencia en las actuaciones de las autoridades públicas se pueden considerar como mecanismos de control. Todo aquello que llame a la transparencia, a la rendición pública de cuentas, a la obligación que tienen los funcionarios de presentar periódicamente informes a la ciudadanía de sus acciones. Todo eso, todo lo que signifique transparencia, se considera que amplía, que aumenta las capacidades tanto de la sociedad para controlar, como la generación, justamente eso que ustedes decían, de la confianza para legitimar las acciones del Estado, y a la vez también son elementos y herramientas indispensables para legitimar la acción del Estado.
A la vez, este tipo de mecanismos, sobre todo las presentaciones públicas de las rendiciones de cuentas, ya lo decía, los informes de gestión públicos, permite que los ciudadanos retroalimenten al gobierno, ya sea premiando o sancionando los resultados. Y entonces les doy un poco la palabra para que hablemos un par de minutos alrededor de estos temas que implican el control sobre las acciones públicas, especialmente teniendo en cuenta esas dimensiones de esos fenómenos políticos que se dan, ya sea, y aquí voy introduciendo cosas que ustedes también habían dicho, que en el apartado siguiente los volveremos a tratar, teniendo en cuenta el contexto en el cual, el contexto social, el contexto de orden público, el contexto histórico en el cual se desarrollan muchos de estos fenómenos y que evidentemente son más, o más bien, son más evidentes en los medios rurales porque son mucho más visibles. Entonces, los escucho. Dar una anécdota, estaba yo recién graduado, esto mis estudiantes me lo han oído, estaba recién graduado y como parte de un proyecto en el que participaba la universidad, me llamaron a colaborar y fui a hacer la acción, era una cosa netamente técnica. Llegué allá y me recibió el secretario de gobierno de un municipio. Entonces me dijo, qué pena con usted, doctor, ustedes saben que ahí comienzan todo esto, doctor, venga para acá, doctor para allá, no sé qué, doctor, lo invito a tomarse un tinto, qué pena con usted, no sabíamos que venía, sino hasta ayer, porque es que en un acto de justicia electoral denunciamos la elección, de la elección irregular del alcalde y se nos reconoció. Entonces en ese momento yo quedé fascinado, dije, los mecanismos de control de la constitución política sirven. El tipo me dijo, camina, nos tomamos un tinto y solamente tomamos tinto y que conste en el acta. En el primer tinto dijo, no, es que no es posible que haya habido un alcalde que, que se quede, pues que el tipo salga de acá con fincas, que salga con carros. Yo fascinado. Pero ya empezó a matizarlo. Dijo, no, es que, bueno, está bien que salga un poco mejor, pero con el primer tinto, pero que salga con un carro, pero es que ya tener muchos carros, muchas fincas, ya no. Me invitó al segundo tinto, yo me quedé, ¿y esto para dónde va? En el segundo tinto me dijo, no, es que uno sabe que, ojo, y esto es lo que yo sé que ustedes muchas veces lo han oído, y algunos también habrán tenido que vivirlo, y pues hace parte de lo que se considera que como si se considerara ya una parte de una ley. El tipo dijo, por ley uno sabe que el 10% del presupuesto es para el alcalde, pero es que este se descaró. Este se estaba quedando con el 50% con el 40% del presupuesto. Segundo tinto, tercer tinto. En cambio, nuestro grupo sí va a ser muy vivo, porque nosotros vamos a ejecutar el 70% del presupuesto, guardamos el 30% para asegurarnos la otra elección y en la otra elección completamos lo que nos falta. Moraleja, con estos temas, yo sé que es muy delicado en la ruralidad, pero son temas a los que uno se enfrenta y va sobre todo sabiendo que vienen recursos públicos, ahí tiene que haber una vigilancia mayor y que también obedece a las posiciones éticas que se tengan y morales de la sociedad. Porque si en una sociedad estamos en una posición de están robando, bajemos al que está robando, pero no para que deje de robar, sino para que podamos subir nosotros a robar, creo que ahí todo el pensamiento de una sociedad se erosiona. Claro, es que es un tema que es bastante desesperanzador. Sin embargo, yo reiteraría el hecho de insistir sobre la generación de una conciencia de lo público, porque todos sienten la corrupción y sobre todo se da justamente, y por eso lo traía a colación, en las sociedades donde más se tolera, son las sociedades que de hecho se perciben como injustas. Mm, eh, Eso hace también, nos hace reflexionar y pues sería como la invitación que hago hacia
¿qué tanto nos afecta realmente la corrupción? Cuando uno siente que los fenómenos son ajenos, que no los van a afectar o que incluso estaba mirando algunas participaciones en el chat y que efectivamente decían, sí, que roben, pero que roben poco. ¿Recuerdan ustedes esas propagandas que existían, creo que hace una elección o dos elecciones, tal vez un poco más, de un candidato a un consejo que decía, voten por Lucho, que roba pero no mucho, algo así. Ya se llega a un nivel de aceptación tan grande que no se dan cuenta que salir a la calle y caerse o no encontrar una calle pavimentada también es un hecho de corrupción, de el hecho de que no exista infraestructura, algo debe haber. Y nosotros también somos en parte, pues digamos, tanto responsables en el sentido de responsabilidad social como víctimas de estas acciones. La desesperanza por pagar los impuestos, impuestos que alguien acá, haciendo un poco la relación que decía desde un principio, los subsidios, pues obviamente ¿de dónde vienen? Vienen de todos. ¿Para qué se utilizan? Pues si no se van a utilizar en ayudar al otro, sino en pagarle un carro o una finca o el viaje en Europa o el posgrado en Harvard, qué sé yo, estoy exagerando, a algún mandatario, pues uno puede cuestionar incluso hasta la legitimidad de eso. Pero recuerden que en un principio económico es que los impuestos es la forma de redistribuir la riqueza en la sociedad. Um, en alguna medida todos estos programas públicos, todos estos, y ya vamos a pasar a la tercera, a la última sección, em, em, todos estos programas en los que estamos, los que nos interesan los sectores rurales, es justamente porque se ha identificado unas necesidades y esas necesidades deben ser satisfechas. En ese sentido, es necesario también asumir algunas posiciones que evidentemente están mediadas, y lo vamos a trabajar un poco más adelante, por el hecho de la existencia de un contexto social que algunas veces eh, se lo ponen o lo hace o la participación dinámica que ha habido. Voy a tratar de ser breve porque pues obviamente aquí también tenía una pregunta, pero voy a dejar más bien ese espacio, ese tiempo para trabajar un poco más las últimas preguntas, que es como ahí sí que el nudo de la pepa, sobre el fomento de la autogestión de las comunidades para lograr una participación. Entonces voy a dar unas líneas muy cortas para llevarlos hacia ese trabajo en grupo y esos debates que trabajaremos de una forma muy corta y con una discusión final que espero sea muy productiva, que no, estoy seguro que va a ser muy productiva. Entonces, primero, como para lograrlo, lo primero es necesario identificar cuáles son los mecanismos que existen y entender que hay unos mecanismos que están diseñados desde arriba, unos mecanismos institucionales que han sido también una forma muy tradicional de generar esa participación y más buscando la legitimidad de unos aparatos estatales. Estoy convencido, tanto como ustedes, que la respuesta natural a las preguntas de qué hacer justamente, y hacia allá vamos a orientar el debate, atraviesan por la respuesta más lógica es el conocimiento de las instancias. Porque entonces aquí es donde les digo, están estas instancias que están diseñadas desde lo institucional, esos mecanismos que juntan esos dispositivos tanto institucionales como otros que vienen y que principalmente se tratan de motivar, eh, que son estos mecanismos desde abajo, en el cual a partir de algunos elementos, las mismas comunidades logran su organización y logran la reivindicación, la exigencia cuando es lugar o el apoyo también cuando tiene que ser hacia el Estado para que todos los mecanismos de función pública sean adecuados. Sin embargo, y esto ya lo hemos hecho referencia, es necesario tener en claro el contexto cultural y histórico y educativo por el cual las comunidades con las cuales tenemos esta relación han atravesado, porque eso, como ustedes ya lo han señalado,
muchas veces también condiciona el éxito o no de los mecanismos que les ofrezcamos, sobre todo en términos, ustedes lo saben, en términos de transferencia de tecnología, todavía más relevantes en términos de mecanismos políticos. Obviamente no podemos dejar de lado, y por eso explicaba estos dos fenómenos, no son los únicos, pero son unos fenómenos muy corrientes, la cooptación y las prácticas violentas que hace que las personas, y ustedes lo señalaron, y nosotros mismos también como ciudadanos e incluso como dinamizadores del desarrollo, tengamos algunas prevenciones sobre la publicidad, publicitarlos, hacerlos conocer o no. Y necesariamente hay que reconocer que esas prácticas limitan nuestro accionar como técnicos, como profesionales que ejercemos unas labores técnicas, como profesionales que ejercemos unas labores también de carácter social. También hay que reconocer que parte de esa desconfianza radica sobre el hecho mismo de que existan algunas experiencias previas que no son exitosas o que ya sea por desconocimiento de los mismos instrumentos, por desconocimiento del alcance que eh, tienen resultados que no son los esperados por las comunidades. Sobre todo, y por eso hacía la mención cuando hablaba de los, de las consultas, sobre todo aquellas consultas en las que unas comunidades localmente están reivindicando sus derechos y los derechos de la naturaleza, como ya lo había mencionado, pero que contravierten los modelos hegemónicos de desarrollo que se están implementando, los intereses. Eh, no cometo ninguna indiscreción si hablo, por ejemplo, de las consultas mineras, las consultas de utilización de exploración y explotación minera en fábricas de agua como son los páramos, en las cuales hay unos intereses y unas negociaciones que van más allá del alcance que tienen las comunidades y que ahí se habla incluso no de negociación, sino de imposición de unos intereses superiores del Estado, cuando en realidad hacia dónde puede ir eso, hacia qué tipo de conformación o qué tipo de Estado es el que está apuntalándose cuando ocurren ese tipo de acciones y cuando digamos, la concepción del bien común, como ustedes inclusive estaba leyendo en algunas participaciones en el chat, se considera que el bien común es lo que se define desde las instancias superiores del Estado sin dar lugar, sin dar cabida a las voces que vienen desde abajo. Ahora, hay nuevas formas de participación y algunas de estas también sirven para, y voy a terminar con una pregunta para dar el paso a explicar un poco lo que vamos a hacer a continuación de forma muy breve. Y es que decía, hay nuevas formas de participación que se median por las tecnologías de información y comunicación, las redes sociales. eh, Estas, sobre todo las nuevas generaciones, están muy vinculadas con ellos, con ese tipo de tecnologías y se arman unas protestas virtuales, unos mecanismos virtuales, pero que de todas maneras hay que tener en cuenta que el mundo real y el mundo virtual todavía no son uno, aunque muy preocupantemente para mí, lo digo de modo personal, todas estas cosas del metaverso y de esas tecnologizaciones nos están llevando a una deshumanización, lo digo de forma, insisto, personal, eh, pero hay elementos ahí en las TICs que pueden ser beneficiosas para lograr participaciones más dinámicas y lograr una pregunta que tengo para esto, una mayor transformación de esos movimientos en acciones reales. Está también esos mecanismos que todavía no son vinculantes, pero que otras sociedades a partir de protestas ya lo han hecho. Por ejemplo, la sociedad francesa llama a asambleas populares, ha llamado a asambleas populares. Pues, obviamente tiene una historia republicana muy superior y de hecho así empezó la Revolución Francesa con una asamblea popular que se ha retomado buscando que representantes de diferentes sectores de la sociedad se sienten a dialogar acerca de la dirección que debe tomar el Estado y la sociedad. Y te concluyo con esta pregunta. ¿La protesta social es participación? Es una forma de participación. Los mecanismos que la regulan están garantizados por la Constitución. No se puede caer solamente en la estigmatización
dado también porque la protesta es la respuesta justamente de estas frustraciones y hay que entenderlo así, sin ánimo de justificar exacciones o, la recurrencia de mecanismos violentos que ponen en peligro la vida de los mismos ciudadanos, de todos los ciudadanos. Sin embargo, son mecanismos que no hay que perder de vista y que muchos de ustedes, por la formación que tienen, saben que simplemente son síntomas de algo superior cuando se piensa que la sociedad en sí misma también es un organismo. Con eso entonces los invito a un debate final donde por medio de los grupos eh, traten de responder esos grupos que ustedes ya tienen estas dos preguntas. La primera es cómo podemos contribuir desde la extensión rural a hacer efectiva la participación política ciudadana en las actividades del sector agropecuario y rural, sin desconocer que hay un sector productivo y sin desconocer que hay un sector social dentro de estos espacios. Y la segunda sería cómo transformar la participación en lo que ya les había dicho, incidencia en los procesos de toma de decisiones y de su ejecución, obviamente desde la extensión rural. Entonces, según lo que me comentan, el mecanismo que existe es la formación de unos grupos, la reconstitución de unos grupos. Estos grupos les damos 10 minutos para que traten muy sucintamente de encontrar unas respuestas eh, ejecutivas, pues más que una opinión, los argumentos que a lo largo de todos estos años pues lo llevan a uno incluso a adoptar esta posición de ser docente porque uno quiere, no porque no haya nada más que hacer, sino porque uno cree justamente en todo eso que ustedes están diciendo y sobre todo en la educación. Sin embargo, llamaría la atención, aunque evidentemente como ustedes ya, como decían en los programas, ya todo está dicho, yo reforzaría una cosa, bueno, básicamente dos. La primera, cuando decían que, voy a responder las dos preguntas muy rápido, conjuntos para tratar de no quitarles tanto tiempo, que ya nos extralimitamos, pero entonces ahí vamos. Am, entonces, una cosa que ustedes decían con respecto a que los tiempos cambiarán, los tiempos ya cambiaron. Lo que pasa es que hay que ser también conscientes de en qué medida cambiaron. Y si no, piensen que hace solamente, bueno, en términos geológicos es muy poco, pero hace unos 40 años, 30, 40 años, los mandatarios locales los decidían desde la presidencia de la República. Hay cambios. Y esos cambios y los procesos que han llevado, y sobre todo estos últimos procesos, han sido relativamente exitosos. No han tenido la finalización que muchos quisieran, pero han sido exitosos por lo menos en conocer que los mecanismos existen y que pueden ser funcionales. Cuando decían hay que ser positivos, realmente hay que reconocer que, bueno, sí, estos fenómenos son complejos, pero también tienen formas de, de enfrentarlos. Tal vez no solucionarlos, como es el objetivo de la política pública, sino de llevarlos a niveles manejables. Eh, por ello, entonces, hay que sobre todo hacer énfasis en que los procesos participativos se hacen, existen, han sido publicitados y así exista el miedo. Yo sé que esto es muy fácil decirlo desde Bogotá. Yo también he estado en situaciones de alto riesgo, por eso también sé en carne propia lo que se siente, lo que es el pánico, lo que es sentir una explosión a pocos, bueno, unos cientos de metros afortunadamente, pero de todas maneras en zonas de conflicto. Pero existen ahora nuevos mecanismos que hacen que se visibilicen por lo menos los problemas. Se hace público. Cuando hablaba de las tecnologías de la protesta y la tecnología de las comunicaciones, miren ustedes que incluso eso se puede visibilizar y permite que por lo menos haya un foco público sobre un problema. Eso es un gran cambio. Es una forma de reconocer que existen esas situaciones, pero también que no se puede quedar solamente en el hecho de que es imposible, porque si uno se queda solamente mirando en lo que no se hizo, no va a ver lo que se hizo. Por un lado eso, y lo segundo sería con discusiones que hemos tenido con varios amigos, discusiones en el sentido de diálogos, hemos llegado también a una conclusión y es que el foco de la, mm, de las, de los aprendizajes, de las transmisiones, siempre están partiendo de un presupuesto equivocado y es que las personas no saben, que la comunidad no sabe, la comunidad sabe.
La comunidad conoce, los actores sociales viven esos procesos día a día y hay que reconocerlos. Y un amigo decía una cosa muy particular, Humberto Salazar, yo siempre pago derechos de autor, él decía, es que no hay que enseñarle a la sociedad, sino enseñarle a la élite. Y hay que reconocerse que nosotros también somos parte de esa élite, una élite que lleva conocimientos y somos nosotros los que debemos formarnos y replicar eso que conocemos. En términos de la participación ya de los mecanismos, no solamente conocer el mecanismo, sino cómo funciona y de dónde viene, porque está muy bien todo eso que relevamos y no lo hablé acá porque no había suficiente espacio ni tiempo, pero es también la integración que existe entre los diferentes mecanismos de, mm, de participación, lo que es necesario saber, que el comité departamental tiene algo que ver con el comité municipal, que tiene algo que ver con planeación, y encontrar esos mecanismos es necesario para poder orientar realmente a las comunidades para la resolución de sus lugares, de sus inquietudes. Mm, Finalizo con una reflexión también pagando derechos de autor y sobre todo a un estudiante, em, César Acero, que él un día me dijo, profe, ¿cuánto se necesita para cambiar en una sociedad? Empezó la discusión y eso es una pregunta que yo siempre les hago a los demás. Entonces siempre salen los que dicen generaciones, los que dicen muchos años, los que dicen, bueno, poco tiempo. Discutimos y al final él decía, y pago derechos de autor diciendo, ¿sabe cuánto se demora? Lo que una persona se demora en bajarse del avión en otro país. Y explicaba, entonces claro, todos nos quedamos, incluso yo, pues nos quedamos como así. Los ejemplos me los ahorro para evitar tiempo, pero miren ustedes, creo que muchos, y si no lo han hecho, muy probablemente también puedan viajar y puedan conocer otros sitios. Espero de corazón que lo hagan y que todo el mundo lo pueda hacer en algún momento. Pero mire cómo cambia la actitud de una persona cuando está haciendo la fila en el aeropuerto en Bogotá y cuando se baja en, pongamos, en Miami. Cómo cambia completamente. Entonces, claro, cuando nos quedamos así, él empezó y lo desarrolló y dijo, hay tres niveles. Un primer nivel personal, en el cual prima eso que ustedes han dicho, la ética. Realmente uno cómo se confronta con estos problemas, aceptándolos o oponiéndose, o si no es posible la oposición, simplemente yéndose. El segundo es un nivel social, en donde todos condenen realmente los hechos que son materia de estas distorsiones, en el que hasta las mínimas cosas, como yo les decía y siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿qué es lo primero que hace un colombiano cuando llega a una fila? Mirar a ver cómo se cuela. Si uno llega a una fila, y eso lo aprendí también con extranjeros que decían, no, yo no puedo, yo me había ido a hacer fila por ellos y decían, no, yo no puedo caerle, tirarme a los demás por mis necesidades. Y además porque en sus tierras, cuando se hacen esas cosas, pues todo el mundo los mira mal. Entonces hay que mirar también mal al otro. Hay que hacerle saber que esa mirada mala tiene una sanción social. El segundo nivel es el social. Y el tercer nivel es el institucional, en el que la falta se castiga, efectivamente, con las proporcionalidades que deben ser, pero que botar un papel en la calle se castiga no porque sea algo feo, ni porque esté en una norma, sino porque ese bendito papel es el que va a tapar la alcantarilla, ese es el papel que se va a comer un pescado, ese es el papel que incluso uno se va a comer después. Entender eso y que institucionalmente, y estos mecanismos lo hacen, se pueda entender que por algo está la norma y la norma no está para molestar a las personas, sino está para que haya una armonía en la sociedad. Era simplemente eso, les agradezco mucho y bueno, me disculpo por los excesos.